Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en una transmisión más con nosotros. Gracias por estar atentos. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia. Y también a todos aquellos que no son de la iglesia, pero están viendo estas transmisiones. Muchas gracias por estar al pendiente. Y bueno, el día de hoy nuestro pastor nos pidió que pudiéramos compartir algo de la palabra de Dios, que como siempre, hermanos, es una bendición, un privilegio poder compartir algo de la palabra de Dios, algo que Dios nos ha dado. Y bueno, nos vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo apremia. Y le invito a que desde su hogar vayamos a la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a estar el día de hoy en nuestra lectura en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a estar leyendo del versículo 2 al versículo número 6. Vuelvo a repetirle la lectura, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que con él estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzó su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, Abigail, la cual fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Le invito el día de hoy a que cerremos nuestros ojos, y quiero invitarle a que todos roguemos a Dios en nuestro corazón que Dios use su palabra para que hable a nuestros corazones. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque sin duda somos indignos de poder haber amanecido un día más, pero por sus muchas misericordias el día de hoy estamos aquí. Yo quiero rogarle, mi Dios, que a través de esta transmisión usted pueda alentar, pueda animar, pueda traer un cobijo, un sosiego, un descanso para cada corazón que el día de hoy está en angustia, está desanimado. No entendemos todo lo que pasa, mi Dios, pero usted sí. Y usted es el que tiene la capacidad para ayudarnos en estos tiempos adversos y difíciles. Por favor, perdónenos sus pecados, límpianos con su sangre y denos un corazón dispuesto y abierto para recibir su palabra el día de hoy. Y si hay alguien, mi Dios, que está viendo esta transmisión y no le conoce a usted como un Señor y Salvador, que el día de hoy pueda ser su día de salvación. Bendiga a nuestro pastor, sígale usando, úsele donde quiera que él esté el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquí encontramos una historia interesante. Conocemos todos al rey David, el dulce cantor de Israel. Un hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Sin duda yo creo que el rey David fue un hombre que sabía cómo es nuestro Dios. Entendía lo maravilloso, lo fiel, lo grande que es nuestro Dios. Y encontramos en sus primeros pasos hacia su reinado que
vemos esta tremenda prueba, este tremendo quebranto que vino a su vida. A veces pensamos, queridos hermanos, que porque somos cristianos todo nos va a ir bien, que no van a venir tiempos difíciles, que no van a venir tiempos de quebranto. Pero déjenme decirle algo, queridos hermanos, sinónimo de estar en la voluntad de Dios no significa que todo nos va a ir bien. Dios nos advirtió, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo íbamos a pasar por aflicciones. Es necesario que venga la prueba, dijo Jesucristo. Es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que venga la adversidad a nuestras vidas. Porque cuando viene el quebranto, cuando viene la prueba, cuando viene el desánimo, es la gran oportunidad para ver a nuestro Dios obrando en nuestras vidas. Encontramos al rey David enfrente de un tremendo problema. Él había animado a sus soldados, a sus valientes a pelear. Vienen de un recorrido y con lo primero que se encuentran es que el lugar donde ellos y sus familias habitaban había sido saqueado. Sus mujeres, sus hijos habían sido llevados cautivos. La ciudad había sido quemada a fuego, había sido destruida, había sido prendida a fuego, dice la palabra de Dios. Qué escena tan impactante para el rey David. Qué escena tan impactante para los hombres con los que él venía. Quizá ellos venían contentos, ellos venían felices, ellos venían gozosos por las cosas que habían visto y habían sucedido y las victorias que Dios ya les había dado, y venían con un corazón regocijado, esperando ver a aquellos seres que ellos amaban, a sus esposas, a sus hijos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que lo primero que ellos se encuentran, queridos hermanos, es con una escena trágica, una ciudad quemada a fuego y asolada sin ningún habitante. Se dan cuenta que habían sido llevados cautivos aquellos seres amados, aquellos familiares habían sido llevados cautivos. La familia del rey David también había sido llevada cautiva. Y en ese momento de quebranto, en ese momento de ver esa escena tan trágica y tan impactante, la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y fíjese qué impactante, hasta que les faltaron las fuerzas. El pueblo lloró, se quebrantó al ver esta escena. Lloraron, dice la palabra de Dios, hasta que les faltaba las fuerzas, hasta que ya no pudieron llorar más del quebranto que estaban pasando. Preguntándose quizá, ¿por qué nos ha venido esto? ¿Por qué nos ha sucedido esto? Y el rey David en el versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo, en pocas palabras, queridos hermanos, estaba desanimado. El pueblo estaba en angustia. El pueblo estaba quebrantado. No había fuerzas. Había un tremendo desánimo por ese quebranto que había venido a esta ciudad. El pueblo estaba tan desanimado que hablaban de apedrear a aquel líder David, aquel hombre al cual ellos le habían dado su vida, sus fuerzas, su amor, su entrega. Era tanto su desánimo, queridos hermanos, que estaban a punto y hablando de apedrear al rey David. No había consuelo para sus corazones. El pueblo estaba desanimado y el rey David
también estaba en angustia, también estaba en desánimo. No solamente porque su pueblo al que amaba había sido destruido, no solamente porque a su familia también se la habían llevado, sino aún también porque su mismo pueblo hablaba de matarle, de quitarle la vida. Qué difícil situación para el rey David. Y cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos encontrado en esa misma encrucijada. Nos hemos encontrado en ese mismo lugar. Quizá no con la misma intensidad o dimensión de la cual el rey David estaba pasando, pero nos hemos encontrado un tiempo en el cual ya no tenemos fuerzas para llorar. Hemos perdido a un ser amado. Hemos perdido ciertas cosas que han traído desánimo a nuestro corazón. ¿Cuántos cristianos en esta pandemia que estamos pasando el día de hoy ya estamos desanimados? Quizá le estoy hablando el día de hoy a alguien que hoy te dieron la noticia que has perdido tu trabajo. Y ahora ves al cielo y te preguntas, ¿cómo le voy a hacer? Ves a tus hijos, ves a tu esposa y dices, ¿cómo vamos a hacerle si ahora ya no tengo trabajo? ¿Cómo vamos a solventar las necesidades del hogar si no hay trabajo? Quizá tienes un mes sin trabajo y has buscado trabajo y no encuentras. Quizá le estoy hablando a alguien que si este virus es cierto, no es cierto, pero quizá a alguien le ha pegado este virus o otra enfermedad y estás quebrantado por esa enfermedad y estás desanimado. Y no tienes fuerza para seguir adelante. El desánimo ha venido a tocar la puerta de tu vida, de tu corazón. La necesidad, la prueba ha traído un desánimo a nuestras vidas. Desánimo quiere decir que no hay una motivación en nuestro interior de seguir haciendo las cosas que casualmente hacemos con ímpetu, con ánimo, con alegría. Desánimo quiere decir que no hay motivación alguna para seguir adelante. No hay un futuro cuando estamos desanimados. No hay un propósito cuando estamos desanimados. No hay alegría, no hay felicidad cuando el desánimo está palpante y tocante en nuestras vidas. Así encontramos esta escena al rey David y a su pueblo desanimados, en angustia. Queridos hermanos, qué duro y qué difícil es cuando estamos desanimados. Lo que estamos cruzando o hemos cruzado en estos días, en estos tiempos, no ha sido fácil para muchas personas. Aún gente inconversa se ha escuchado por medio de las redes sociales que al verse en aprietos económicos por este problema que estamos viviendo en nuestra sociedad, se han quitado la vida por la desesperación, por el desánimo. Y queridos hermanos, déjenme decirle algo. No es inevitable que el desánimo venga a nuestras vidas. Todos hemos estado en desánimo. Todos alguna vez hemos pasado por desánimo o pasaremos por desánimo o estamos pasando el día de hoy por desánimo. Yo se los he dicho en algunas otras predicaciones. El pecado o lo difícil no está, o el pecado no es que nos desanimemos. El pecado y lo malo está, queridos hermanos y queridos amigos que nos están viendo, es que nos quedemos desanimados. Ese es el problema.
Desánimo a todos nos viene, pero el problema es quedarnos estacionados en el desánimo. El rey David estaba pasando por esto. Pero el rey David nos ayuda y nos enseña a ver cómo podemos salir del desánimo. Tenemos que entender, hermanos, que si no tenemos cuidado con el desánimo, va tarde que temprano a destruir nuestras vidas. Una persona desanimada es algo muy normal, que en vez de buscar a otra persona que está animada, la anime o la levante. Es muy común que en vez de que busquemos a alguien que está animado para que nos anime, buscamos a los demás que están desanimados y todavía nos venimos más hacia abajo. El rey David en diferentes ocasiones, y no tengo todo el tiempo para poder ir a esos pasajes, pero usted recordará que el rey David estaba pasando por la persecución del rey Saúl y el rey Saúl estaba buscando su cabeza, estaba buscando quitarle la vida al rey David. Y en medio de ese quebranto, en medio de esa desesperación, en medio de ese desánimo, fue y buscó a todos aquellos que estaban amargados, endeudados y pusilánimes, que no querían seguir adelante. El rey David, en vez de buscar a alguien que le levantara, tomó una mala decisión de ir con aquellas personas desanimadas. Y hermanos, mire, es bien común que cuando estamos pasando por desánimo, por quebranto, por necesidad, por alguna pérdida material o humana, en vez de acercarnos con aquellos hermanos en Cristo que están animados, que están prendidos, que están haciendo algo por Dios, que se están parando firmes en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en vez de eso, ¿cuántos cristianos se juntan con aquellos que están desanimados, renegando del nombre de Dios, renegando porque no tienen lo que antes tenían, y en vez de salir animados salen todavía peor de desanimados? Es muy común que alguien desanimado se junte con otra persona desanimada que en vez de ayudarle, le va a hundir más. Y hermano, mire, aprovechando eso, haciendo un paréntesis, siendo puntuales en esto, hermano, tengamos cuidado en juntarnos con gente que está desanimada cuando estamos pasando por estas circunstancias también nosotros. Júntate con gente que te anime, júntate con gente que te motive, con gente que te aliente para que sigas adelante, para que sigas fiel a Dios. No gente que te dice: mira lo que estás pasando, mira lo que ha venido a tu vida, mira lo que estamos pasando. No tiene sentido ir a la iglesia, no tiene sentido regresar otra vez cuando las puertas de la iglesia se abran. No tiene sentido, Dios no ha sido fiel, Dios no ha sido bueno. Huye de aquellas personas que en vez de animarte te desaniman aún más en medio de tu quebranto. Júntate con personas que te van a animar. Júntate con personas que han pasado por pruebas, desánimos y calamidades, pero ellos el día de hoy están en pie porque han decidido seguir fieles a Dios. Cuando una persona, número uno, cuando una persona está desanimada, es muy común, hemos dicho, que busque a otro desanimado. Si no tenemos cuidado, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, con el desánimo, nuestro desánimo nos llevará a una amargura. Mire lo que dice, por favor, vamos ahí a Hebreos. Este versículo, yo creo que más de una vez lo hemos leído, lo hemos escuchado en predicaciones. Y esta es una advertencia, queridos hermanos, de nuestro Dios, a que tengamos cuidado con este tema de la amargura. El desánimo te llevará a amargarte si no tenemos cuidado. Hebreos capítulo 12,
Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios, y hace estas palabras, habla diciendo, mirad bien. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno quiere ser bien tajante o cuidadoso para que nuestros hijos o la gente que nos rodea o que amamos, que observen, que vean, siempre decimos estas palabras, fíjate bien, no te vayan a robar, fíjate bien qué billete llevas, fíjate bien que llevas uno de 200, no te vayas a confundir. No te vayan a hacer ahí tonto, ¿verdad? En la tienda. Fíjate bien, mira bien lo que llevas. Examina, expulga, checa, observa cuidadosamente. Dice la palabra de Dios, versículo 15, Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra de Dios nos dice, cuida, mira, observa, está atento, no sea que brote una raíz de amargura ocasionada por algún desánimo, por alguna decepción, por algún quebranto que ha venido a tu vida, y por no cuidar ese desánimo, por no tratar ese desánimo cuidadosamente o como Dios quiere que lo cuidemos, brote una raíz de amargura. Y dice la palabra de Dios, y dejemos de alcanzar la gracia. Esa gracia misericordiosa de Dios, esa gracia que nos ayuda a seguir adelante, esa gracia que trae bendición, que trae poder de Dios en nuestras vidas. Dice Dios, ten cuidado. Queridos hermanos, un desánimo nos lleva a una amargura, y una amargura nos lleva a perder la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Mire, nos sorprenderíamos cuántos cristianos en las iglesias el día de hoy están en amargura porque no trataron su desánimo, porque algo sucedió en su vida y no lo trataron. Hermano, déjame decirte algo, el desánimo no desaparece nada más porque sí. El desánimo tenemos que tratarlo. Tenemos que pedir la gracia de Dios que nos ayude a salir de ese desánimo, porque si no, ese desánimo se convierte en amargura. Dijo una vez un pastor, es más fácil salir de un desánimo que de una amargura, y eso es cierto, hermanos. Qué complicado es que una persona que ha caído en amargura salga adelante. No tengo el tiempo para ir ahí, pero usted recuerda a esta preciosa mujer llamada Noemí, su esposo Abimelech y sus 2 hijos. Se fueron de este lugar de provisión, de Belén, la ciudad de pan. Se fueron habitar a los campos de Moab, un lugar perverso, pagano. Esta mujer vino un quebranto a su vida, pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, viene un desánimo a su vida, pero luego de ahí viene una amargura. Regresa a su pueblo, regresa a su nación, a su ciudad. Y ella misma dice, ya no me llamen Mando en mí, llámenme Mara, porque en gran amargura el Todopoderoso me ha puesto. Dios no la había puesto en esa amargura. Las consecuencias de sus malas decisiones la llevaron a ese punto. Y no encontramos que ella trató su amargura. La Biblia no nos habla. Vino bendición por parte de Ruth por su fidelidad y su amor. Pero hermano, no nos habla más de Noemí. Solamente nos habla los últimos capítulos cuando ella regresa y regresa amargada. Qué difícil es cuando una persona cae en amargura. El desánimo, si no lo tratamos, nos llevará
a caer en amargura. Si no tratamos nuestro desánimo no solamente nos llevará a malas compañías que en vez de animarnos nos desanimen todavía más. No solamente nos llevará a caer en amargura, sino también, queridos hermanos, nos llevará a tomar decisiones que nos arrepentiremos el resto de nuestras vidas. Una vez escuché a alguien que dijo esto y es muy cierto. Dijo estas palabras: cuando estás desanimado es el peor momento, escúchame bien, de tomar decisiones. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos estamos pasando un tiempo de desánimo, un tiempo de prueba, y esa prueba ha traído desánimo, ese quebranto, esa pérdida ha traído desánimo a nuestras vidas y hermanos, si estamos desesperados, estamos desanimados, y nuestro mismo desánimo nos motiva a tomar malas decisiones basadas en emociones y fracasamos. Por la gracia de Dios me ha permitido estar trabajando aquí en la iglesia, en el área del colegio bíblico. Y constantemente yo les digo esto a los jóvenes y les digo: muchachos, no dejes que tus emociones determinen tus decisiones. No dejes que tus emociones determinen tus decisiones. Hermano, ¿cuántos estamos desanimados y dejamos que nuestras emociones decidan por nosotros, hermanos? Hay que dejarnos guiar por lo que es correcto y por lo que Dios quiere que hagamos. Es difícil cuando estamos desanimados. Es fácil decir: hey, haz esto, vamos a hacer aquello, cuando las cosas van bien. Pero cuando estamos inestables, cuando el desánimo está en nuestras vidas, qué difícil, hermanos, qué difícil es tomar buenas decisiones. Por eso, queridos hermanos, cuando estamos desanimados, es tiempo de frenar, es tiempo de pararnos y voltear a ver la palabra de Dios, de pedir consejo correctamente, para no tomar decisiones que después nos lamentaremos el resto de nuestras vidas. Qué importante es cuidar un desánimo. Encontramos aquí al rey David, que está pasando por una calamidad, por una tremenda prueba, un tremendo desánimo. Encontramos a este líder, a este rey, que está desanimado. Pero aunque él está en angustia, aunque él está pasando por una tremenda prueba, al ver que su pueblo ha sido destruido, al ver que sus seres amados han sido llevados cautivos, al ver que la gente que le seguía ahora lo quiere matar, sus emociones, sus sentimientos están irregulares para el rey David en este momento. Quizá él no sabe qué hacer en ese instante. Quizá él no sabe qué decisión tomar, no sabe qué hacer. Pero él hace algo bien interesante, que es aquí donde yo quiero que cada uno de los que estamos pasando por desánimo el día de hoy, pongamos nuestros ojos, queridos hermanos, y nos enfoquemos para que podamos salir de esto que ha venido a nuestras vidas. Y David, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero fíjese lo que hace el rey David aquí. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye su Biblia. Mas David se fortaleció en Jehová.
Mas David se fortaleció en Jehová. Oh, David no tomó una decisión precipitada, no le dijo, vamos a liberar a aquellos seres amados que nos han quitado. Vamos a pelear y no, David no buscó estrategias de guerra. David no investigó qué era lo que había sucedido con exactitud. No, David está en desánimo, David está en quebranto, David está en medio del fuego de la prueba. Y lo primero que David hace no es juntar al pueblo, no es buscar a sus aliados, no, queridos hermanos. Lo primero que hace el rey David es, David se fortaleció en su Dios, hermanos. David entendió que necesitaba a Dios en su vida. David entendió que si algo lo iba a ayudar a tener un ánimo, a tener fuerza, a tener valor para seguir adelante y enfrentar este estrago amargo del cual él estaba viviendo, él entendió que necesitaba fortalecerse en aquel que tiene poder para levantar a aquel que está caído, nuestro Dios. David le enseñó a su pueblo que si iba a venir una gran victoria, era porque tenían que acercarse a aquel que podía levantarles, fortalecerles, animarles, reconfortarles, recobrando el ánimo para seguir adelante. Él les enseñó que solamente podía hacerlo una persona, y esa persona era nuestro Dios. Hermanos, cuando el desánimo viene en nuestras vidas, hermano, no hay otro método, no hay otra manera de seguir adelante si no estamos fortalecidos. Y la manera de estar fortalecidos no la puede traer, hermanos, las buenas noticias que trae el presidente en las mañaneras. No la va a traer nuestro mejor amigo, nuestro padre, nuestro familiar, nuestro hermano, los hermanos de la iglesia. Vamos, si algo va a fortalecer nuestras vidas, es nuestro Dios. David recordó en medio de esa prueba, recordó cómo Dios había sido fiel. Y hermano, mire, es bien especial cuando estamos pasando en medio de estas calamidades, en medio de estas pruebas. Es una bendición que muchas de las veces también, como cuando usted recuerde cuando Elías estaba desanimado porque esa mujer perversa llamada Jezabel lo andaba buscando para quitarle la vida. Elías también se desanimó y fue y se tiró debajo de un enebro y estaba deseando morirse, diciendo: Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Estaba desanimado. Este gran hombre que había visto la mano de Dios en el monte Carmelo, descendiendo fuego del cielo y consumiendo el holocausto, él había visto la mano de Dios, pero ahora estaba desanimado. Pero qué bendición, queridos hermanos, que más de una vez se lo puedo asegurar que usted y yo hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas cuando estamos desanimados, que viene y toca la puerta y nos dice: hey, levántate, aquí estoy contigo, levántate, sigue adelante. Mano, y este Elías, estando ahí desanimado, estando ahí tirado debajo de este enebro, deseando morirse, Dios mandó su ángel y hermano, le dio de comer y le decía: levántate, hermano. Cuando venga la mano de Dios a nuestras vidas, cuando sintamos que Dios está ahí, hermano, déjate levantar por Dios, que Dios nos levante, que Dios nos lleve en hombros. Acércate a Él. A Él, dice la Biblia, correrá el justo y será levantado, hermanos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, hermanos. Necesitamos ir a nuestra torre fuerte, necesitamos fortalecernos en aquel que es nuestro Dios. El rey David se fortaleció en Dios.
se fortaleció en Jehová. Dejémonos levantar por Dios. Elías, Dios tuvo que ir y mandar su ángel y tocarlo para que se levantara. El Señor constantemente, cuando estamos desanimados, Él usa diferentes circunstancias y métodos para alentarnos y para animarnos. Dios muchas de las veces usa personas, usa circunstancias para animarnos. Hermano, dejémonos animar por Dios, hermanos. Otra de las cosas que tenemos que observar, hermanos, cuando estamos en medio del desánimo, hermanos, tenemos que entender, tenemos que sacar de nuestra mente que no somos los primeros ni los últimos que estamos pasando por esas circunstancias. Mira, hermano, cuántas de las veces nos sentimos que somos los únicos que estamos pasando por ahí, hermano. Hay un montonal de gente que está pasando por desánimos. Y mire, personalmente, cuántas veces yo me he animado cuando estoy desanimado, nada más al ver, levantar mis ojos y observar a las demás personas que están pasando circunstancias peores a lo que yo estoy pasando. Mire, Dios a veces nos pone eso delante de nosotros para que nos levantemos y volteemos al cielo y digamos: Señor, usted ha sido bueno conmigo. Vamos, Elías pensaba, hermanos, el profeta Elías pensaba que él era el único que no había doblado sus rodillas, el único que estaba siendo perseguido. Y no tengo el tiempo, pero Dios le enseñó que habían otros más profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal, que también estaban pasando por circunstancias similares a él. Hermano, el diablo a veces nos trae este pensamiento de: pobre de ti, eres el único, nadie te entiende. Hermanos, no somos los únicos que estamos pasando por este desánimo. Hay muchas personas. Hermanos, no nos aislemos, no dejemos que el diablo nos gane la batalla. Hermanos, cuando estamos desanimados, canalicemos todo a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios y entendamos que el Señor ha sido fiel. Yo sé que quizás estamos pasando por carencias el día de hoy. No tenemos trabajo, no tenemos la comodidad que antes teníamos. Quizás estamos enfermos, pero déjeme decirle algo, hermano. El Señor nos dijo que no nos iba a dejar. El Señor prometió, hermanos, que mire, si Él viste los lirios del campo, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? El Señor dijo que no cae un pájaro a tierra si no es su voluntad. Hermanos, si Él alimenta a las aves, ¿cuánto más no lo va a hacer por nosotros que somos sus hijos? Canalicemos nuestro desánimo a la palabra de Dios, y se lo aseguro, hermanos, que cuando estamos desanimados y agarramos este bendito libro, una vez que lo cerramos, estamos otra vez animados, porque es unas promesas preciosas que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando estemos desanimados, queridos hermanos, entendamos que el largo camino aún nos resta. Cuando estamos desanimados, pensamos que nuestra vida ya terminó, que nuestra vida no tiene sentido. Pero nuestro Dios fue con Elías y le dijo: Elías, levántate de ese desánimo. Levántate, Elías, levántate, porque el largo camino todavía, mi Elías, te resta. Levántate. Y déjeme decirle algo el día de hoy, estimado amigo y hermanos de la iglesia: no te quedes en ese desánimo. No te encierres ahí. No te encapsules ahí. No te aísles ahí. Hermano, levántate, porque el largo camino te resta. Levántate, porque hay una familia que está pendiendo de ti. Levántate, porque hay hermanos que te aman, porque hay hermanos que oran por ti. Levántate, porque hay gente que te está esperando, que Dios te va a usar para traerlos a sus pies. Levántate, porque el largo camino te resta. Levántate, esto no es el fin. Este desánimo que estás pasando no es el fin. Esta prueba no es el fin. Es que no tengo propósito en la vida. Yo siempre les digo esto a los que a veces me ha tocado que los veo que están desanimados, y yo les digo: mira, si Dios no te quisiera usar, si no sirvieras en este planeta,
ya nos hubiera llevado desde hace mucho tiempo. El hecho que tus pulmones sigan respirando el día de hoy, eso quiere decir que todavía mucho camino te resta. Queridos hermanos, sigamos fieles a nuestro Dios. La prueba viene. A todos nos va a venir, o nos está viniendo, o estamos pasando, o nos ha venido. Pero queridos hermanos, recuerde esta frase: fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estimados amigos, el mayor consuelo que usted puede recibir en medio de todo lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy es entender, estimados amigos, que en esta tierra somos simplemente pasajeros y peregrinos. La palabra de Dios nos dice, y ya voy a terminar, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo hablando a un grupo de personas, incluyendo a sus discípulos, en San Juan 14, versículo 1, dice la palabra de Dios ahí en San Juan 14, versículo 1, dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar en los cielos preparado para usted, para que el día que usted y yo muramos, gocemos una eternidad al lado de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra pasamos por quebrantos, aflicciones, pero Dios ha preparado un lugar donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto y no va a haber dolor. Ese lugar está en los cielos. Para que usted y yo podamos ir a ese lugar, hay un solo camino, y Jesucristo lo dijo en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Jesucristo dijo: yo soy el único camino para ir al cielo. Y estimado amigo que nos está viendo, si usted no sabe cómo ir al cielo, Cristo lo dice en su palabra: yo soy el camino. Lo único que Dios quiere de nosotros el día de hoy es que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que merecemos el infierno, que reconozcamos que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. En último lugar, que nos arrepintamos de nuestros pecados y se lo pidamos a Él que nos lleve al cielo cuando muramos. Quiero hacer una oración para finalizar. Y usted que nos está viendo, yo quiero animarle, si usted no está seguro de ir al cielo, que haga esta oración conmigo. No es para mí, es para nuestro Dios, donde le pidamos que nos perdone y nos lleve al cielo. Cierre sus ojos y diga de esta manera: Señor, en este día yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero yo te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre y que me lleves al cielo cuando yo muera. Yo te acepto como mi Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos de la iglesia, por estar al tanto de esta transmisión. Dios les bendiga. Y hermanos, siga adelante, siga fiel a Dios. Si usted puede estar asistiendo a los cultos de oración, hágalo, hermanos, no se lo pierda. Es el tiempo que más necesitamos la palabra de Dios. Y amigos que usted quizá no es de nuestra iglesia, gracias de parte de nuestro pastor, les agradece por estar al pendiente de este su canal. Bueno, vamos a tener un canto y estaremos finalizando con esta transmisión. Dios les bendiga, muchas gracias.